Doctora Nancy Patricia, ahora sí me escucha. Sí, Julio, qué pena aquí. Torpemente moví el silencio. No se preocupe, nos pasa. Doctora Nancy Patricia, yo solamente tengo una pregunta, mis compañeros tienen muchas. Su despacho, pues obviamente el país ha visto el irrespeto a los derechos humanos por parte de grupos delincuenciales que se han filtrado en el paro, en las marchas. Hemos visto todo tipo de situaciones inaceptables que vulneran los derechos humanos. Pero en su informe, en algún apartado se reconoce que la fuerza pública ha violado derechos humanos. Primero que todo, Julio, déjame decir que al igual que todo Colombia estamos con el alma muy triste. Yo le doy mi sentido pésame a las familias de las personas que han muerto en medio de estos hechos violentos y obviamente manifiesto el rechazo total a la violencia, venga de donde venga. Nosotros tenemos en primer lugar que reconocer que efectivamente se han generado unos hechos de violencia que han traído vulneración de derechos a la vida, de derecho al trabajo, de derecho a la alimentación, de varios derechos justamente en razón a la violencia. Entregamos este informe en donde claramente se dice cuántas actividades de manifestación social se han dado, que han sido más de 5.500 en todo el país, cuántos lesionados se han presentado, 716 personas, cuántos homicidios o fallecimientos, pueden ser homicidios que están en investigación, que también se han presentado, que al día de ayer cerraron en 35 con el lamentable fallecimiento de Lucas Villa, que se volvió pues un símbolo de toda esta barbarie de la violencia. Ese es el informe, se ha recogido la información de todas las entidades, de la Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo, del trabajo que ellos han hecho, de la Policía Nacional, y se le entrega un panorama general al presidente y obviamente el presidente ha autorizado que se haga público y también a la comunidad internacional. Doctora Nancy, qué pena, pero le tengo que volver a repetir la pregunta, porque los temas de vandalismo, de bloqueos, pues obviamente son violación de los derechos humanos de quienes han atacado un CAI, es violación de los derechos humanos de un policía, ni más faltaba, de los que mataron al capitán, es violación de derechos humanos de ese capitán. Pero usted no me responde. En el informe se reconoce que también la fuerza pública ha violado los parámetros de respeto de los derechos humanos, ¿sí o no? Julio, se habla de cuántas investigaciones están abiertas al interior de la Policía Nacional. Obviamente, el solo hecho de unas capturas que se han generado, de la apertura de investigaciones, llevan a que en ese caso ya haya unos indicios y unos elementos para poder determinar responsabilidad de la fuerza pública. Ahora, como ciudadana que soy, obviamente que los videos, que me doy cuenta que ha habido excesos en algunos puntos, excesos de la fuerza pública, y esto que corresponde, que se haga una investigación para justamente aplicar los derechos, que haya un debido proceso, que haya una pronta aplicación de justicia y que se pueda, ante todo, que no haya impunidad. Yo creo que aquí el elemento fundamental para garantía de la aplicación de los derechos es que no haya impunidad, porque la gente quiere ver que haya verdad, que se sepa qué fue lo que pasó, que se determinen los responsables, que se apliquen las penas y que ojalá esto nunca vuelva a pasar. Doctora Nancy Patricia, hace unos días usted dijo en un comunicado que los derechos humanos solo existen si todos los ciudadanos observamos los deberes que tenemos para ser parte de la sociedad. ¿Estas declaraciones generaron cierto rechazo porque no estaría condicionando nuestros derechos? Si leyó completo el documento el pronunciamiento que se hizo en ese momento, es que se habla del respeto y el límite que tienen los derechos de los unos son los derechos de los otros. Y es un principio básico y fundamental.
Mis derechos llegan hasta donde comienzan los derechos de los otros. Obviamente que los derechos humanos son inherentes a las personas, no tienen límites para el Estado, para la protección de ellos, pero como seres humanos sí encontramos un límite y es el respeto al otro. Si ese límite lo tuviéramos claro todas las personas, no tendríamos los ciclos de violencia que hoy en día tenemos en Colombia y tendríamos una sociedad con una convivencia pacífica realmente. Sí, doctora Nancy Patricia, en su respuesta que le da ahora Julio, usted inicialmente dice que cuando se bloquea, que cuando hay vandalismo, pues sí se violan los derechos humanos, pero cuando Julio le pregunta por las muertes que usted nos está informando, dice 35 muertes, aunque la Defensoría dice 42, pues ahí nos dice que se tiene que investigar. ¿No se supone que ustedes están en terreno? ¿No se supone que ustedes están haciendo el acompañamiento a las personas y observando lo que hemos visto todos? Es decir, esos videos donde efectivamente la policía está teniendo abuso con muchos de los ciudadanos que debería proteger. Sí, claro, mire, yo estuve la semana pasada 3 días en Cali. Mi tarea, pues obviamente, es hablar con todos los sectores de la sociedad, con las autoridades, pero también con la comunidad, con líderes de la comunidad, con líderes espirituales, con gente que está ayudando a generar una mediación en este caso para acabar con la violencia, y también con la policía y también con las autoridades locales, alcaldía, gobernación. ¿Qué queda de esto? Indiscutiblemente que hay muchos factores. Por ejemplo, para el caso de Cali, pero en todo Colombia, primero que todo, unas personas que salen a protestar y lo hacen dentro de su derecho a la manifestación pública y lo hacen con toda el derecho para protestar por la situación, por la pobreza, lo que hacían ustedes referencia ahora, las dificultades sociales, la falta de garantías de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. Pero también hay otros que salen a buscar una oportunidad para generar vandalismo y hurtar, como lo vimos. Hay otros que intervienen para generar el caos con intereses políticos, otros que están patrocinados por grupos delincuenciales con otros ánimos diferentes. Entonces se genera una mezcla de tantos intereses que están en la vía, que están en las protestas, que por eso se arma este conflicto. Sí. Claro, doctora Nancy Patricia, pero es que cada vez que entrevistamos a un funcionario del gobierno siempre nos salen con el discurso del vandalismo, que ya hemos rechazado acá muchísimas veces. Le estamos preguntando por las violaciones a los derechos humanos a las personas que están denunciando eso, que son muchísimas, doctora Nancy Patricia. La Defensoría, por ejemplo, nos dijo que eran más de 104 agresiones de la policía que tenían ellos documentadas, y no solo a los manifestantes, también a la prensa, también a grupo de derechos humanos, también a las comisiones de la ONU. Le estamos preguntando por eso, le estamos preguntando por lo que ustedes han podido evidenciar. ¿Por qué el vandalismo sí lo condenan de una vez, pero cuando le preguntamos por estos hechos que hemos visto en los videos, usted nos dice, ahí sí tenemos que esperar la investigación? ¿No están ustedes allá para eso? A ver, no, es que yo también lo rechazo, yo también lo he visto en los videos. Yo no estoy de acuerdo con los excesos de algunos miembros de la Policía Nacional o de la Fuerza Pública en general. Es que yo lo rechazo, yo soy ante todo ciudadana, yo soy madre de jóvenes, sé que los jóvenes quieren salir activamente, pero es que no son los jóvenes que quieren manifestarse, que quieren opinar, que quieren estar públicamente dando a conocer todo el momento de situación crítica que se vive. Es que efectivamente hay un vandalismo, y si un miembro de la fuerza pública comete un exceso, que claro que pasa, que vuelvo y digo, lo he visto en los videos, pero ¿qué es lo que corresponde en derecho? Lo que corresponde es que haya una investigación, tanto de los vándalos que salen a sabotear como del exceso de la fuerza pública a efecto, o de algunos miembros de la fuerza pública, a efectos de que se sepa la verdad, se determinen responsabilidades
y se apliquen las sanciones de manera individual. Y rechazamos totalmente la violencia y los excesos que se han cometido, claro que son parte del rechazo que se debe hacer. Doctora Nancy Patricia, usted dice que se tiene que garantizar que no haya impunidad en estas muertes, pero desde la consejería, ¿cómo lo van a hacer? Porque fíjese que de las muertes que se registraron en el paro en el 2019 se ha sabido poco o nada. Muchos de los casos terminaron en la justicia penal militar. Mire nada más el caso de Dylan Cruz. El caso de Dylan Cruz, básicamente para la fiscalía, Dylan tuvo la culpa porque se le atravesó a la policía. Entonces, ¿cómo le van a garantizar a todas esas víctimas de abuso de la fuerza pública esa impunidad, para que no haya impunidad? ¿Cómo se lo van a garantizar? Sí, aquí es importante primero confiar en las autoridades de justicia. Si hay efectivamente unas investigaciones que pueden ser disciplinarias en la Procuraduría o internamente dentro de la propia policía, o unas investigaciones penales en la Fiscalía o en la Justicia Penal Militar, pues debemos confiar en las instituciones, quienes son los encargados de poder revisar los hechos, adelantar las investigaciones y poder determinar las responsabilidades. Y cuando se habla de que no hay impunidad, cuando ocurre ello, cuando hay investigación, cuando se conoce la verdad y cuando se determina de parte de un juez de la República o inclusive cuando la Fiscalía General de la Nación imputa un cargo, ya con unos hechos, ya se determinan unas responsabilidades y con ello pues hay un esclarecimiento, que es lo que realmente debe haber, definición de qué fue lo que ocurrió, sanciones para que estos hechos no se repitan. Doctora Nancy Patricia, yo me quiero concentrar en el espacio cívico. Este se compone de los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica. Yo estoy acá viendo su informe y teniendo en cuenta que la entidad vela por la garantía y el goce efectivo de los derechos humanos, quiero saber concretamente qué recomendaciones hacen para garantizar estos derechos que mencioné anteriormente. Bueno, los derechos en primera instancia se deben reforzar los programas sociales. Nosotros, mire, justamente hace 15 días terminamos una tarea de oír a líderes sociales, defensores de derechos humanos, autoridades en los 33 entidades territoriales, porque estamos construyendo el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Y el primer punto, el primer bloque de derechos que la gente pide mayor atención son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Justamente lo que se ve ahora en las manifestaciones, las peticiones. Entonces, la primera recomendación, reformar los programas sociales de acceso al empleo, la ampliación de subsidios, mejorar la oferta educativa. Ayer el presidente hizo un anuncio muy importante sobre educación gratuita, universitaria en las universidades públicas para estratos 1, 2 y 3. Esa es un reforzamiento de programas sociales, reforzar la capacitación en derechos humanos y derecho internacional humanitario para el personal de la Policía Nacional, de la Fuerza Pública en general. De igual manera, para el Estado colombiano, la creación de una cultura de educación en el respeto y la promoción y protección de derechos humanos. Esto fue el segundo elemento de las peticiones en los talleres territoriales que hicimos con la población. También está el diálogo entre autoridades y ciudadanos. Yo creo que una democracia más participativa realmente, porque aquí está en riesgo la democracia representativa, precisamente porque no hay unos canales primarios de conversación permanentes que deben instituirse desde el nivel territorial. Esa es una de las recomendaciones que hacemos. Doctora Nancy Patricia, desde el año pasado usted ha trabajado en un informe sobre el empleo de armas de la fuerza pública durante las protestas y sobre el exceso de la fuerza. ¿Qué ha pasado con esos hallazgos, con esas recomendaciones para que haya un verdadero enfoque de derechos humanos en la policía y también en las fuerzas militares? Sí, efectivamente nosotros desde la Consejería de Derechos Humanos y también con la Consejería de Seguridad Nacional se hizo una revisión a la situación. Efectivamente hay varios protocolos muy estrictos al interior de las fuerzas militares, de la Policía Nacional, que entre otras cuando se presentan estas manifestaciones son verificados, por ejemplo, por la Defensoría del Pueblo, por las personerías de las ciudades. Pero indiscutiblemente que una de las recomendaciones que en ese momento también se sacó es el reforzamiento de la capacitación
permanente en derechos humanos, en esos protocolos. Y de hecho se ha venido haciendo, lo hace la policía, lo hacen las fuerzas militares, en sus informes que entregan al señor ministro de Defensa y al presidente de la República permanentemente están dando cuenta de esta capacitación, pero ella no hay que cesar cada que ingresan nuevos grupos y hay que estar haciendo un reentrenamiento permanente, precisamente porque es un marco internacional muy exigente y nuestra fuerza pública debe tenerlo siempre en mente, el marco dentro del cual se debe mover. Ahora, en medio de las dificultades de un control de unos hechos de violencia, pues deben ser capaces de mantener ese marco y en eso hay que seguir insistiendo. Doctora Nancy Patricia, ¿qué está haciendo su despacho para tener claridad sobre algo que debe preocuparle a todo el país, los desaparecidos en estos días de protesta? Bueno, nosotros, como digo, un seguimiento. Nosotros en la tarea principal de la consejería es la observación de la situación de los derechos humanos. Lo hacemos a través de un observatorio y también una articulación de entidades de todo nivel, articulación de entidades del Estado y un seguimiento a las recomendaciones internacionales. Para este caso le corresponde a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía General de la Nación, que precisamente sacaron un comunicado el pasado lunes en donde dan cuenta de lo que ha ocurrido con las personas que han sido señaladas en búsqueda. Hay un mecanismo de búsqueda urgente. Inicialmente tenían un reporte de 548 personas para ubicación, sí. Localizaron 227 y actualmente están en búsqueda urgente de 168 personas. Doctora Nancy Patricia. Sin embargo, la Fiscalía nos aclara que no hay ninguna denuncia por desaparición forzada. Entonces, las autoridades activaron el mecanismo para poder dar con las personas que están en este momento en búsqueda. ¿A usted no le parece grave que usted, como alta consejera para los derechos humanos, pero también la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, estén en miércoles hablando un informe del lunes? Bueno, este fue el cierre que hice, pero ellos están permanentemente reuniéndose dentro de este mecanismo de búsqueda urgente. Ayer también hubo una reunión de la otra instancia del Estado que para efectos de la búsqueda de personas. Entonces, y allí se revisaron también las cifras. Pero el mecanismo de búsqueda urgente está actuando en este momento y son los funcionarios de las dos entidades los encargados precisamente de cumplirlo. Doctora, le pregunto desde Europa, la lectura de los medios de comunicación, prácticamente la totalidad de los medios europeos, también de algunos comunicados de organizaciones europeas, indican que están ustedes perdiendo el relato de la crisis, que el gobierno está perdiendo el relato de la crisis. ¿Qué acciones se proponen ustedes para equilibrar este relato? Mire, lo primero que uno tiene que hacer es acudir a la información y es a la información oficial. Estamos en un momento donde hay una explosión de información, pero la Fiscalía General de la Nación tiene que investigar cualquier clase de delito que se presente, no importa quién lo haya cometido, porque tiene que rendir cuentas frente a estas investigaciones. La Defensoría del Pueblo, aquí en el informe señalamos como las entidades del Estado, además de la Fiscalía que adelanta las investigaciones, la Defensoría en toda la parte preventiva, la Procuraduría General de la Nación están activas y están en sus propias tareas. Es el primer informe que sacamos donde se unifica precisamente los resultados, las cifras, las acciones que se han adelantado, los lesionados, las personas que han salido afectadas de una u otra manera y el estado de las investigaciones. Eso es importante porque es primero el reconocimiento obviamente de la situación crítica que vivimos, las dificultades que se han presentado, pero también las acciones que el Estado tiene que dar cuenta porque nos corresponde la tarea de la protección de los derechos de todas las personas en igualdad de condiciones. Doctora Nancy Patricia, muchas gracias por atendernos. Le deseo una feliz mañana. Gracias, Julio. Gracias para todos ustedes. Buen día.